Jóvenes estudiantes, bienvenidos al reforzamiento de aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECIT de Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje, a través de la tercera sesión de ética. Para ello, nos acompaña la maestra Mayra Teresa Silva Morteo, del CECIT número 22 Medellín, con el tema Derechos Humanos. ¡Comenzamos! Bien, jóvenes, espero que ayer hayan realizado ustedes la actividad de aprendizaje que quedó. Es decir, teníamos que ver y escuchar el audio de Fernando Savater. En ese audio, en ese video, él precisamente nos habla del sentir de este momento que estamos viviendo histórico, que es la pandemia. Él, desde el punto de vista filosófico, nos comenta qué se está viviendo y que la preocupación finalmente es que el ser humano es social, el ser humano no está para vivir aislado y esos momentos nos dan conflicto de todo tipo. Quizás nosotros decimos, bueno, estoy confinado, estoy apartado, pero esa transición, este momento tiene que pasar y éticamente también lo tenemos que abordar. Espero que hayan disfrutado, así como otros audios que tiene, otros videos que tiene el filósofo Fernando Savater. ¿Por qué? Porque los filósofos están vivientes, los filósofos no son solo los griegos, son filósofos que están cuestionando hoy en día el sentir que tenemos como seres humanos. Me gustaría recapitular un momento con ustedes, chicos. Insisto, moral, libertad, desarrollo tecnológico son los temas que nosotros abordamos las sesiones anteriores. Y en ellas vimos qué conocimientos son esenciales no para un aprendizaje ahorita, sino para un aprendizaje para la vida. Hoy toca derechos humanos. Los invito entonces a conocer qué son los derechos humanos y a reafirmar lo que son los derechos humanos. Entonces tenemos que como derecho, como definición, es un conjunto de garantías o principios que giran alrededor de un tema, que se organizan y se desprenden de otros. Es decir, los derechos están catalogados de manera universal y los tenemos como seres humanos. Es decir, son inherentes a nuestra persona. Bien, continuando. Tenemos entonces que esos derechos que han sido logros en verdad históricamente otorgados al ser humano. Ustedes que han revisado la historia de nuestro país y la historia universal a través de la primaria, de la secundaria y hoy en día de su bachillerato, porque recuerden que no son conocimientos que hoy adquieren, es un conocimiento que gradualmente lo van comprendiendo. Y tenemos entonces que los derechos humanos son individuales y son colectivos. ¿Cuáles son los individuales? Son los que pertenecen a una sola persona y no los puedo prestar. No pueden decir ustedes, hoy quiero prestarte mi derecho de libertad. A ver, te lo presto y ¿qué haces con él? Es individual. Y tenemos entonces el derecho colectivo. Esos corresponden a un conjunto de personas que se reúnen para un bien común. Las agrupaciones sindicales, por ejemplo, son derechos colectivos. Reunirnos en una asociación civil es un derecho colectivo. Bien, entonces tenemos que de ninguna manera nuestros derechos pueden ser atropellados. Y eso incluye los derechos también culturales. Es decir, no podemos atropellar y quitar una identidad cultural a una persona, a una comunidad. No practiquen esto porque culturalmente le corresponde a la sociedad. Y si son despojados de ellos, entonces hay problemas morales en nuestras prácticas sociales. Recuerden que la moralidad, desde el punto de vista ético, chicos, es el bien o el mal en el momento en que tú actúes. Pero recuerden, actuamos en sociedad. Bien, esto nos va a llevar a que ustedes valoren que no estamos hablando hoy de un derecho. Eso tiene una concepción histórica. Y no podemos, insisto, avanzar y no retomar a los filósofos griegos. Aunque tenemos filósofos vigentes,
la cuna de la filosofía pues fue en Grecia. Y la ética pertenece, como lo dijimos en la primera sesión, a la axiología, que es una rama de la filosofía. ¿Recuerdan esto? Que eso nos quede bien claro. Entonces tenemos que Aristóteles dice, pues ¿qué hacemos con el hombre? El hombre es social y al ser social tiene que guiarse bajo algunas normas, bajo algunos derechos, porque es un ser netamente social. Él decía es un animal social. Y el término justicia, también definido por Aristóteles, él decía que era una virtud que tenemos cuando nos relacionamos con los demás. ¿Qué significa eso, chicos? Que yo no puedo ser justa si estoy solita. ¿Tengo que ser justa en qué? En mis actos. Soy justa porque le estoy dando a cada chico lo que le corresponde. Pero sería yo injusta cuando hay algunas actividades, un joven me trae su tarea y me dice, ¿por qué si yo entregué todo? Tengo 8 y mi compañero tiene la calificación de 10. Entonces, habría que revisar cómo fue mi justicia para otorgar esas calificaciones. Entonces, la justicia se hace y se vive en relación. No puedo ser justa, insisto, yo sola. Tenemos que ser en correlación con los demás. Bien, esto es lo que concebían los filósofos griegos y en especial Aristóteles. Bien, los derechos humanos tuvieron un acontecimiento histórico, ¿sí? Y tenemos entonces que los derechos humanos tienen antecedentes. El antecedente crucial en nuestra historia fue definitivamente la Segunda Guerra Mundial, porque hubo atropellos tremendos por razones étnicas, por razones políticas, por razones territoriales. Entonces fue un parteaguas para que los derechos humanos se refrendaran, pero por escrito. Entonces tenemos que esos derechos humanos tuvieron un pensamiento liberal y al nacer las Naciones Unidas en 1945 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos lleva a hablar de 3 conceptos: libertad, igualdad y dignidad, que tienen que ser inherentes a cada uno de ustedes, chicos. No podemos atropellar una dignidad, no podemos atropellar una libertad y una igualdad. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Decimos en ocasiones, bueno, yo tengo derecho a estudiar. Por supuesto que tienen derecho a estudiar. Yo tengo derecho a un trabajo digno. Por supuesto. Está marcado particularmente en nuestro país, en la Carta Magna, que es nuestra Constitución. Pero hay un antecedente. ¿Qué sucede si yo estoy fuera de mi país? ¿Quién va a defenderme si hay un atropello? Para eso están los derechos humanos universales. Y tenemos en nuestro país, sí, derechos también canonizados en instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A veces desconocemos, entonces no puedo yo actuar si no conozco mis derechos. Ustedes jóvenes deben de conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Eso es muy importante. Bien, eso nos va a llevar a hilar. Creo que vamos a hablar del siguiente tema, que tiene que ver obviamente con derechos humanos, porque ya comentábamos que si hay un atropello a derechos humanos y si hay un atropello a la diversidad cultural, pues estamos también rebasando la libertad, la igualdad. Alguien dice, bueno, yo quiero vestir con un atuendo étnico, tiene su libertad para hacerlo. Entonces, eso nos permite entrar a nuestro último tema, que es el contenido esencial: diversidad cultural. Bien, entonces la diversidad cultural la entendemos como aquel abanico de distintos sentires, porque la cultura no es... Tenemos entendido, jóvenes, a veces un concepto erróneo de cultura. A veces decimos, ah, caray, ese porque habla mucho, tiene mucha cultura. No, la cultura es lo que tiene de acervo, de tradiciones, de saberes, una nación,
un país y un ser humano. Entonces, ¿cómo adquirimos la cultura? Pues muy sencillo. Dice Marvin Harris, un sociólogo y filósofo importante, nos dice que la endoculturación es cuando nosotros nos apropiamos de una cultura, pero por imitación o por que la familia va creando ese modo de cultura. Entonces él dice, es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente e inconsciente, mediante la cual la generación de más edad, nuestros padres, nuestros abuelos, nos inducen o nos obligan a pensar o adoptar los modos de pensar y comportarse. ¿Cuántos estudiantes tenemos en los planteles de los CECITEB donde sus familiares todavía les heredan los dialectos, los idiomas propios de las culturas? Y eso en verdad es fortalecer la cultura de una nación. Bien, continuamos entonces dentro del tema de diversidad cultural. Ya sabemos que si yo adquiero cultura es porque tengo un proceso de endoculturación. Bien. Entonces la cultura va a estar rodeada de aculturación, diversidad cultural, genocidio cultural y desculturación. Aquí hay algo bien importante. Mientras haya diversidad cultural, perfecto, chicos. No podemos cerrarnos tampoco a la cultura. Pero ¿qué sucede cuando hay una desculturación? Y lo hemos visto cuando por razones de estudios en el extranjero, de familias que se van a vivir en busca de mejores oportunidades a otro país, y entonces se encuentran que su cultura no les propia su entorno. Y para no sentirse o verse mal, empiezan a adquirir esas culturas. Porque también sucede que tenemos un proceso de aculturación. Yo voy a la universidad porque soy becado en el extranjero, entonces empiezo a adquirir cultura de otros. Es un proceso, pero mientras yo no pierda mi cultura, no entraré en el proceso de la desculturación. Eso es muy importante. Creo que ya hemos ido perdiendo el comer los domingos en casa de la abuela, de la familia extensa. Entonces mejor nos vamos a la comida rápida o nos vamos a un restaurante y entonces esas convivencias con la familia extensa se han ido perdiendo. Se está perdiendo la desculturación. Antes era muy común, no, tenemos que ir a ver a la abuela porque es la costumbre que hemos visto que se ha ido perdiendo. O los festejos de Día de Muerto. Y entonces nos encontramos que se festeja Halloween. Entonces, ese es un proceso de desculturación, ir perdiendo. No está mal que a lo mejor se adquieran algunas costumbres, siempre y cuando se resalten las propias. Pero, ojo chicos, ¿qué es el genocidio cultural? ¿Qué les recuerda esto? Les recuerda seguramente temas de historia. ¿Quiénes hicieron un genocidio cultural para algunos historiadores? Cuando la conquista española, que una cultura abarrota o quita la que estaba. Y entonces, eso es un genocidio cultural. No permitir que la cultura que viene a conquistar, no permita que la que está conquistando pierda sus valores o sus costumbres. Entonces, ¿entendemos el genocidio cultural? Bien, vamos a continuar con, bueno, estas definiciones ya las platicamos, pero están aquí por si alguien gusta tomar nota. Están aquí ya los conceptos de aculturación, cuando adoptamos rasgos de otra cultura, desculturación cuando perdemos la propia, y ¿en qué tenemos que vivir? En una diversidad cultural. Y entonces encontramos ciudades en el mundo que vemos transitar todas las culturas. La Ciudad de México, Nueva York, Montreal, Tokio, donde se permite la diversidad cultural porque es la que nos va a permitir el respeto a los derechos culturales. ¿Nos damos cuenta cómo todos estos temas van y fueron hilados de la mano para que ustedes los comprendieran mejor y su aprendizaje estuviera mayormente reforzado?
Bien, entonces, ¿es correcto vivir en una sociedad pluricultural? Por supuesto que sí, porque alberga muchas culturas, muchas pluralidad de expresiones y permite la libertad a los demás. Entonces, vivir en una sociedad pluricultural no podemos tampoco detener el avance cultural, ni el avance tecnológico, ni el avance de derechos humanos, porque tenemos que vivir en una diversidad cultural. Bien, chicos, yo espero que hasta aquí vaya quedando bien reafirmado los conceptos y vamos a aprenderlos, así aprenderlos con H intermedia, de aprender, de hacer propio. Este término, fíjense chicos, es un término que Platón utiliza cuando adquiere el conocimiento. Si yo aprendo, si yo lo hago mío, lo voy a poder aplicar. Pero si el conocimiento queda solamente para un examen, no tiene validez. Aprendan el conocimiento. Entonces yo quisiera terminar con ustedes, chicos, esos contenidos esenciales de la primera y la segunda evaluación con esta frase de Jean-Paul Sartre. Es un filósofo francés existencialista porque le toca vivir horrores después de la Segunda Guerra Mundial y él dice con una frase con el tema de libertad: el hombre está condenado a ser libre. Esta frase nos mueve sistemas cognitivos, nos mueve moralidad para entenderla. Y él mismo hace una paráfrasis de esta frase. La libertad es inherente, es decir, está en nosotros, es una condición humana y por ello el hombre es absolutamente responsable del uso que haga de ella. Es decir, solo tú eres responsable del uso de tu libertad. Cada uno de ustedes es responsable del uso de su libertad. Entonces, estamos condenados a ser libres, pero tenemos que vivir esa libertad. Los invito, chicos, a que estos 5 temas que abordamos como reforzamiento moral, libertad, desarrollo tecnológico, derechos humanos y diversidad cultural, lo hagan para la vida diaria y reflexionen que sus actos, buenos o malos, van a tener una repercusión. En todo lo que hagamos tenemos una repercusión. Me ha dado mucho gusto que ustedes hayan trabajado. Les invito a leer filósofos vigentes para que ustedes tengan una ética en su vida. Gracias, chicos, por el día de hoy. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase de la maestra Mayra? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.